¿no? Aquella agilidad o ser ágil, entre comillas, tomando en consideración o desde el punto de vista de constitución de equipos autoorganizados y multidisciplinarios, ¿no? Que se encaminan hacia un objetivo o meta final. Bueno, desde aquí, Lima, deseando que todos estén bien, al igual que sus familias, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo con el tema de coronavirus, y espero que volvamos a la normalidad lo antes posible. Antes de empezar este webinar, se deben establecer unas reglas, ¿no? De comunicación. Primero, vamos a mantener el micrófono apagado, ¿no? Presionar la manito arriba si en todo caso se desea intervenir. Escribir cualquier consulta, sí, chicos, al chat, ¿no? Ahí vamos a estar atentos. Y ya habrá momento de interactuar, ¿no? De hecho, esta charla, este webinar, tiene 2 o 3 actividades de integración y feedback sobre todo lo que se está impartiendo, ¿no? Sin más que decir, esta es la agenda de hoy. La agenda un poco de explicar sobre la agilidad. En el caso del origen, vamos a... Un poco explicar el origen, una breve historia y el mapa de métodos que existe hoy en día y los que están liderando el mercado. Como siguiente punto vamos a ver la agilidad. Vamos a tocar temas un poco del manifiesto ágil y en sí qué es la agilidad. Y como último punto vamos a ver los principales métodos y técnicas como el caso de Scrum, Kanban y Design Thinking. Listo, empezamos. Bueno, como preámbulo, la agilidad o el término agile viene netamente del mundo del software, ¿no? Es decir, que el concepto de ágil se acuña desde la gestión de proyectos de software. Veamos cómo es esto. Un poco de historia, para ver como el tema de los orígenes. En los años 70, la explosión de la informática, ¿no? Se da la explosión de la informática del consumo, ¿no? Anteriormente la informática formaba parte de una élite donde ciertos sectores, específicamente el tema de banca y el tema industrial, gozaban de estos privilegios, ¿no? Los temas de los mainframes de aquel entonces. Bueno, y en esos años, en los años 70, empieza a aparecer tal como la conocemos, ¿no? La informática como de consumo y dirigido a un público genérico. En este caso es la aparición de las PCs o personal computer. Parte de ahí empieza a desarrollarse el software que da servicio a necesidades de usuario, de usuario personal, ¿no? De ahí empiezan los primeros programas, en este caso lenguajes, como el tema de Pascal. Nace el primer virus, conocido como Creeper, que realmente, más que todo, era un programa netamente de investigación, ¿no? Nacen, en este caso, lenguajes especiales o de bajo nivel, como el Assembler, otros de alto nivel o estructurados, en este caso, el lenguaje de programación C, el SQL, las primeras versiones del DOS de Apple, el primer procesador de textos, no es el Word, sino ha sido el WordStar, y el primer gestor de base de datos, en este caso de Base. Son más o menos uno de los desarrollos de software que se daban en aquel entonces. Ya en los años 80, ¿no? La demanda de usuarios crece abruptamente. Hay un creciente demanda de productos y las empresas se dan cuenta que la manera en que tienen de fabricar software no responde a la velocidad con la que se le está demandando el mercado. Nuevos productos y nuevas funcionalidades. Por lo tanto, los productores de software
los desarrolladores de software se empiezan a dar cuenta que necesitan cambiar la manera de trabajar. Que si la demanda es tan grande, no se trata de poner más recursos o más personas a trabajar. Se trata de generar productos nuevos de la manera más rápida. Y vemos también igual algunos ejemplos del boom de software que hubo en ese momento, ¿no? Hablamos específicamente ya de los nacimientos de los sistemas operativos que hoy ya conocemos, como es Windows, en ese entonces Novell, el ESCO que es Unix y OS2 de IBM. El boom también de los videojuegos, como el nacimiento del Atari y Nintendo. Otros softwares ya netamente para programación, en este caso el popular FoxPro, que estaba para Unix, para ESCO Unix, luego pasó ya a otras versiones, y los antivirus como el Symantec o en este caso el Norton. Ya en los años 90 eh, viene ya la creación de nuevos métodos para acelerar el desarrollo de software, ¿no? ¿Qué sucede en los años 90? El mercado colapsa, ¿no? El mercado de software colapsa. La preocupación lleva a algunos líderes del mercado o líderes del mercado de software, ¿no?, a plantearse crear nuevos modelos, ¿no?, para crear software, tales en este caso como el RAD, con el que es el Rapid Application Development, ¿no?, o el famoso RUD, que en los años 80 hasta, bueno, en los años 90 y 2000 se vino trabajando para la gestión de los requisitos o requerimientos. A raíz de esto y producto de una tendencia que es el waterfall o los métodos de manera secuencial, es que en el 2001 o en los años 2000 ya se crea lo que se conoce como el manifiesto ágil, que da como principio de la agilidad, ¿no?, y define, en este caso, 4 pilares y 12 principios. Otras convergencias que aportaron al mundo de la agilidad son los principios que viene de la convergencia de la manufactura, ¿no?, de la cultura de la calidad, creado mayormente desde el ámbito de la manufactura en Japón, calidad alrededor del TPS, o lo que es el Toyota Production System, ¿no?, o el tema también del TQM, que es gestión de la calidad. De todas maneras, esa cultura se desarrolla a finales de los 40, a principios de los años 50, principalmente en la manufactura relacionada con la industria automotriz. De alguna forma lleva a realizar cambios culturales en la gestión de desarrollo y operativa que también van a impregnar lo que llamamos hoy en día agilidad, ¿no?, fundamentalmente porque van a crear un paradigma que tiene conexiones muy interesantes desde el punto de vista de gestión ágil, que evolucionó entonces desde la producción ajustada, lo que llamamos ahora Lean Manufacturing, a un pensamiento más amplio, que no solo la producción industrial se puede trabajar de manera ajustada, sino también en otras plataformas como son la tecnología, lo que es digital, u otros sectores de producción. De ahí aparece lo que se llama en los años 90 el pensamiento del Lean, ¿no?, el Lean Thinking, que va a extender el modelo a otros métodos o principios metodológicos como son el Lean Software Development, o hasta esta década de la lógica de producción ajustada a la creación de empresas de base digital, lo que conoce ahora como se conoce como Lean Startup, ¿no? Y en paralelo, también todo lo relacionado con la producción, muy relevante a la aparición en los años 90 con la teoría de las restricciones, debido fundamentalmente a Goldberg, ¿no?, que da cabida o da sus bases para aportar lo que se conoce ahora como el método Kanban. Bien,
Este es más o menos el mapa de métodos que confluyen alrededor del marco ágil, ¿no? Vemos en la parte izquierda el conjunto de métodos de software que contribuyeron a la definición del concepto de agilidad propiamente dicha para la predicción de los métodos de ágil, que es en el caso del manifiesto Agile del 2001. En la parte derecha, lo que comentábamos un poco sobre la agilidad, sobre el tema de calidad, ¿no? Que interconecta en cierto sentido con el mundo de ágil a partir de la lógica de Lean, ¿no? Toda la corriente Lean es la que conlleva un poco a la creación de estas metodologías. Pero luego también vemos en la parte inferior algo que de alguna manera da color o matiza, ¿no? El enfoque llamado ágil, ¿no? Que viene de otra cultura en particular, que es la cultura del diseño, que en los años 50 se dedica principalmente a la elaboración de diseños industriales, ¿no? Y eso deriva en el desarrollo del design thinking. Al igual que en el caso de Lean, se trata de explotar de una forma lógica el pensamiento de diseño y de creatividad de la mano de productos industriales a otros aspectos, sobre todo aspectos de gestión, ¿no? Aplicar la filosofía de desarrollo de productos a través de procesos creativos y herramientas tales como, en este caso, se utilizan ahí mapas de empatía o los famosos mapas de experiencia de usuario o storytelling. En la parte superior, bueno, ya habíamos comentado un poco la teoría de las restricciones en fusión con otros modelos provenientes de la manufactura, nos ayudan a ilustrar de alguna manera la aparición del método Kanban. Ok. Veamos un poco lo que es entonces lo que es el manifiesto ágil, ¿no? El manifiesto ágil, bueno, ya explicábamos que viene de toda la cultura o el desarrollo de software, que en los años 70 nace esta corriente o modelo de secuencia que se llama Waterfall, o modelo en cascada, que comienza a dar en la generación o aportar en la generación o el desarrollo de proyectos, pero comienza a tener ciertos inconvenientes, ¿no? Los proyectos comienzan a fallar, la forma en cascada, que es de análisis, diseño, digamos, requerimiento, análisis, diseño, construcción, pruebas y despliegue, no están funcionando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el usuario, digamos, o el cliente decide en un punto o cierta fase cambiar las reglas del juego, ¿no? Entonces, en vista de eso, y ante varias estadísticas que se han desarrollado, es que 17 veteranos de software se reúnen el 17 de febrero del 2001 en Utah, en Estados Unidos, y deciden crear una filosofía, en este caso, y lo que es el manifiesto de Ágil, ¿no? Citando, esto dice así: estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra experiencia como ayudando a terceros, ¿no? Y define 4 valores, ¿no? Lo vamos a pasar de manera rápida, ¿no? Y estos se citan así. El primero, individuos e interacciones, sobre procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se prima en el marco, en el enfoque ágil, es netamente el valor de las personas y los individuos y su interacción o su integración entre sí mismos sobre procesos o herramientas que pudieran seguir, sobre los procedimientos establecidos
que existen en la empresa y sobre la base de herramientas que deberían interactuar. No, nosotros nos autoorganizamos y decidimos qué herramientas o qué flujo de información vamos a seguir. Eso es lo que le da prioridad a este manifiesto. Como segundo punto, o segundo valor, tenemos lo que es el software funcionando sobre la documentación extensiva. Bueno, dada la experiencia que ya más o menos de todos los años en gestión de proyectos, siempre nos han indicado de que para pasar de una fase, digamos, la fase de análisis, hasta la fase de diseño, yo tengo que tener netamente toda la documentación cerrada y con actas. En este caso, lo que prima para un enfoque ágil es visualizar, transparentar que el software a temprana edad ya esté funcionando y ya esté otorgando valor hacia el cliente. Como tercer punto es la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Aquí de nosotros nos ha pasado que cuando ya desarrollamos un contrato y surge un imprevisto del lado del cliente o del lado nuestro también, en el cual quisiéramos hacer ese cambio porque impacta velozmente en el proyecto, no se puede desarrollar porque las líneas del contrato no lo permiten. En el caso de Ágil es más flexible, ¿no? Aquí la colaboración con el cliente es el día a día. El cliente está integrado en el proyecto o en el equipo de desarrollo. Y por último punto, la respuesta al cambio, ¿no? La respuesta al cambio sobre seguir un plan, ¿no? Ya habíamos desarrollado que en métodos pasados, en métodos tradicionales, como los de cascada, nosotros desarrollamos el plan de acuerdo, claro, obviamente a todo el alcance que nos otorga el cliente a temprana edad, ¿no? Entonces, definimos el plan y decimos que este proyecto va a durar 8 meses, que el plan digamos que las fases de análisis y diseño se van a desarrollar en 2 meses y la construcción en 4 y así sucesivamente. Definimos en este caso el cronograma. Y lo que prima aquí es una respuesta al cambio. El plan para el manifiesto ágil no es, digamos, una cuestión detallada. Es un plan sí, debe existir un plan sí, pero digamos, a alto nivel, ¿no? Y que en el camino se va especificando, ¿no? Conforme se vaya haciendo el desarrollo o se establezcan las prioridades para la ejecución del proyecto. Eso es más o menos lo que nos indica el manifiesto ágil. Luego, el manifiesto ágil, en función de sus 4 valores, genera o tiene 12 principios, que a la larga, digamos, describe las características que deben ser necesarias para obtener esos valores, ¿no? Lo vamos a hacer también de manera rápida porque el tiempo apremia. En este caso, el número 1 es la mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software. Lo voy a enumerar nada más. La número 2 es bienvenidos los cambios, acepta cambios a los requerimientos incluso cuando sean tardíos, ¿no? La tercera, liberar frecuentemente software funcionando desde un par de semanas o un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos. La 4, los responsables del negocio, los desarrolladores, deben trabajar juntos diariamente durante el proyecto. Sí, este es un requisito de acuerdo a la colaboración, ¿no?, con el cliente. Construir proyectos
alrededor de individuos motivados, proporcionar el ambiente y soporte que necesitan y confiar en que conseguirán realizar el trabajo. También la conversación es muy importante. La conversación directa es el método más eficiente y efectivo para transmitir información tanto al equipo como dentro de este. Y el software funcionando siempre va a ser la medida de progreso. En este caso, si hablamos del mundo, del entorno de TI, siempre va a ser software, pero el manifiesto ágil ahora se está esparciendo a otros sectores, no solamente a la parte tecnológica. Y ahí se debería acotar o actualizar este manifiesto que indica que el software o producto funcionando u operando es la medida del progreso. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño incrementan la agilidad. Décimo, la simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho es esencial. Lo simple es siempre mejor, ¿no? Esa es más o menos la consigna de este principio. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Y por último, en intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo volverse más efectivo, entonces afina y ajusta su comportamiento como corresponde. Si quisiéramos relacionar todos estos principios con el manifiesto, con los valores del manifiesto ágil, digamos que sería en estos colores, ¿no? Todo lo que es construir los proyectos alrededor de individuos motivados apunta a individuos e interacciones. La conversación directa es el método más eficiente, la atención continua y a la excelencia técnica habla de motivados, especializados, ¿no? La simplicidad del arte, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho, eso habla de la velocidad del equipo de desarrollo, la velocidad del equipo ágil que pudieras organizar, que pudieras especializar, ¿no? Las mejores arquitecturas y requerimientos, diseños emergen de los equipos autoorganizados, tácitamente, y reflexiona sobre cómo volverse más efectivo. Habla de las reuniones de revisión y las reuniones de retrospectiva, que en todo marco o método ágil debe de haber. Ok, veamos entonces qué es ágil o cómo se define la agilidad. Bueno, este es un preámbulo, esta es una cita de un preámbulo de qué cosa es ser ágil, ¿no? Ágil, según María Atena, que es del BBVA, escrito en un artículo de 2020, es una filosofía que supone una forma distinta de trabajar y de organizarse, ¿no? Ese es un preámbulo al concepto. Ya como tal, entonces, ¿qué es la agilidad, no? Según Cuscano, Michael Cuscano, la agilidad es la habilidad de adaptarse rápidamente o incluso anticiparse al contexto y liderar un cambio. En el sentido más amplio, cita, afecta al diseño estratégico, las operaciones, la tecnología y la innovación. Si comenzamos a descomponer, digamos, esta cita, esta frase, digamos que lo tenemos en la parte inferior, ¿no? Es la habilidad de adaptarse. Ok, sí, el marco ágil significa adaptarse. Anticiparse significa que yo debo entender todo mi contexto, todo mi negocio o el negocio que está alrededor para que esto, es decir, que sea entendido para poder liderar un cambio, ¿sí? En el sentido más amplio, dice, afecta al diseño estratégico, las operaciones. Ok, si yo requiero anticiparme, necesito hacer trabajar en equipo y
comenzar a elaborar o a desarrollar productos, software en tiempo corto. ¿Sí? Y la gestión de las restricciones para la inspección. Otra definición, que es la ya que está en el material de estudio de Sergioin sobre agilidad, nos dice: la filosofía ágil es una forma de obtener mejores resultados basada en conseguir equipos de alto rendimiento, con el cliente integrado en el equipo, hacer que las personas estén motivadas, tener feedback rápido sobre el producto final que se está desarrollando y reflexionar de manera regular sobre cómo mejorar el proceso de trabajo. Digamos que esta definición parte del manifiesto, parte de los valores y también parte de los principios. Si comenzamos a descomponer un poco este concepto, esta definición, vamos a encontrar las mismas palabras y las mismas frases, ¿no? Lo que es adaptarse, ¿no? Colaboración con el cliente, equipos en este caso motivados, trabajo en equipos motivados, tiempos cortos y retroalimentación. Entonces, ya más o menos tenemos una pincelada de qué cosa es la agilidad, ¿no? Y vamos a interactuar un poco, ¿no? En este caso, tenemos un proyecto o tenemos una necesidad, ¿no? Yo puse un ejemplo que dice así: como alcalde de Punta Hermosa, requiero que la puesta en marcha del aeropuerto para incentivar el turismo y el comercio de la zona, ¿no? Entonces, vamos a construir entonces un aeropuerto. Voy a ver aquí. ¿Qué necesitamos para construir un aeropuerto? ¿No? Aquí están los componentes principales, no todos, hay muchos, pero digamos que los primordiales. Es la base, ¿no? En la base, ¿no? Los hangares, el estacionamiento, la torre de control, el sistema de abordaje y la pista. En este caso vamos a construir dos pistas, ¿no? Y lo que son otros: sala de espera, cafetería, calles, aledañas, conexiones, ¿no? El check-in, digamos, la señalética, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo lo hacemos? A ver, algunas soluciones. ¿Alguien tiene una pista? ¿Cómo podemos desarrollar la construcción de este aeropuerto? Lo pueden escribir en el chat si gustan. Digamos que en el método tradicional yo pudiera construir un aeropuerto de la siguiente forma, ¿no? Primero la base, más, luego sigo la torre, luego la pista. Luego, digamos, el sistema de abordaje
luego la siguiente pista, luego el estacionamiento, y así sucesivamente. Esa es una forma de construir, pero esa forma, digamos que es la forma tradicional, ¿no? Yo construyo primero la base, una vez que termino la base, paso a la siguiente fase, que es construir la torre, paso a la siguiente fase de construir la pista, lo que es el sistema de abordaje, la pista 2, etc. Esa es una forma, ¿no? Pero esa sigue siendo una forma tradicional de construcción. No estamos ahí aplicando o aportando sobre este enfoque ágil, ¿no? Recordemos que la agilidad va a hacer que nuestro proyecto, con equipo motivado, con equipo autoorganizado, haga entregas, haga entregas tempranas, ¿no? Y sobre todo, funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué debería suceder? ¿Qué es lo que primero yo necesito construir sobre un aeropuerto para que como tal funcione? En este caso, eh, la base no, porque es inmenso, ¿no? O sea, hasta construir la base todavía no voy a operar. Yo entonces lo que debería hacer es construir, en primer lugar, una pista y luego la base, ¿sí? Pero aún así, todavía estoy haciendo iteraciones, sí. Ok, voy a construir primero en una etapa lo que es la pista, luego la base. Sobre estas dos, sobre la pista, ya debería estar operando, sí. Pero sin una, digamos, eh, torre de control, no podría funcionar todavía la gestión de los aviones, ¿no? O en este caso el aterrizaje y el despegue, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Lo primero, para un enfoque ágil, bajo la premisa de unidad funcionando en cada iteración, principio del manifiesto ágil, ¿no? Es entregar o construir una pista, sí. La pista 1, sí, pero de manera precaria. En este caso, construir una pista de tierra, ¿no? Y paralelo a ello, entregar la caseta de aterrizaje. No todavía una torre de control, sino una base o una caseta de control para gestionar los ingresos y las salidas de los aviones. Entonces, ese sería lo primero que yo debería construir. En una segunda iteración, una segunda fase, lo que voy a hacer es, a la pista 1, que ya la tengo de tierra, la voy a mejorar, la voy a asfaltar, ¿no? Y la voy a señalizar, le voy a poner todas las señaléticas necesarias, y de ahí voy a completar la torre de control, ¿no? En este caso ya no va a ser caseta, sino ya la mejoro y genero netamente ya la torre de control. Y adiciono otro producto, otro servicio, que es, en este caso, el sistema de abordaje. Eh, por último, ¿no? O en este caso, en una tercera fase, ok, ya tengo la pista 1 completa. Lo que voy a hacer es ahí, voy a incorporarle luminaria. Voy a ponerle luces para atención de aviones en las noches, ¿no? A la torre de control le incorporo sistemas de alarmas, sistemas de monitoreo, mejoro lo que es el radar. Al sistema de abordaje ya lo hago a través de una manga, digamos, de abordaje, ¿no? Para en el aeropuerto. Y construyo, en este caso, ya la pista 2 de tierra, ¿no? Todavía precaria, ¿no? Y aparece el primer hangar.
motivo por el cual, si yo voy a tener ya la gestión de aviones por las noches, estos tienen que pernoctar en algún sitio, por eso se crea el hangar, ¿no? Es más o menos la idea de cómo construir bajo un enfoque ágil. Ok, acá hay otro ejemplo. ¿Cómo pintar a la Mona Lisa? Sería, si trabajamos bajo un enfoque tradicional, sería de esta forma. Eh, Pintamos la parte superior, ¿eh? En una primera fase. En una segunda fase pintamos la parte inferior izquierda y luego la completamos y tenemos todo el cuadro completo, ¿no? Finalizado. Bajo un método o marco ágil, ¿cómo sería? En nuestra primera iteración se trata siempre bajo la premisa de unidad funcional, ¿cierto? Entrega de valor. En este caso, lo que entregaríamos es lo que se aprecia, un dibujo de cómo es la Mona Lisa. En la segunda iteración sería ya mejorar lo anterior, ¿no? En este caso ya sería adicionar colores o acuarelas. Y luego una tercera fase, tener el producto terminado, ¿no? Más o menos, digamos, este ejemplo ya explica un poco las diferencias entre los marcos. Ok, ¿cuándo emplear un enfoque ágil? Eh, en este cuadro, más o menos, nos muestra eh, la interacción entre el foco o conocimiento del negocio contra la solución, o en este caso solución técnica o solución como en sí, hacia la problemática, ¿no? Y describe el grado de incertidumbre en cada fase. En el primer punto, lo que es cuando es en el cuadro secundario, donde hablamos de que tiene en el lado de negocio el conocimiento, tiene menos incertidumbre, así como la solución o las herramientas que utilicen son conocidas, o sea, menos incertidumbre. Entonces, hablamos de que este cuadro secundario es ya conocido y se puede desarrollar de múltiples maneras, ¿sí? Se pueden trabajar bajo enfoques tradicionales, porque al establecer un plan de A hasta la Z, este se va a desarrollar de forma correcta sin ningún inconveniente. Cuando hablamos de que el negocio, no conocemos muy bien el negocio o el problema al cual nos estamos apuntando, pero sí, digamos, tenemos algunas herramientas conocidas o desarrolladas que apuntan a la implementación. Entonces, en este punto sí es recomendable. Al igual que si conocemos bastante el negocio, ¿no? Pero no existen soluciones o herramientas técnicas o tecnológicas que, que se implementen para la ejecución o desarrollo de ese proyecto. Entonces hablamos que es un entorno totalmente recomendable para implementar enfoques ágiles. Y por último, si no conocemos el negocio y tampoco existen soluciones, esto sí es imprescindible de desarrollar enfoques ágiles. ¿Por qué emplear un enfoque ágil? ¿No? Bueno, aquí vamos a hacer cita de una encuesta de Everest, hecho este año, ¿no? Los datos de la encuesta, bueno, están al lado izquierdo. Eh, Se entrevistó a 48 personas, líderes de transformación digital, pertenecientes a 35 empresas de la región, en este caso de todos los países latinoamericanos, de los cuales
26 empresas están en el top 500 de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, las entrevistas fueron desarrolladas mayormente en el sector banca, en el seguro, la industria, telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué nos dice? Que las razones de adopción de enfoques ágiles ¿no? Son un medio para la transformación, entendiéndose como tal que puede ser utilizado como transversal, como que es la transformación digital, o dirigida a un área específica, como, digamos, una transformación ágil, ¿no? Aporta también a la reducción del time to market, o el tiempo de puesta del producto en el mercado, ¿no? Y la búsqueda, en este caso, de la filosofía customer centric, que es básicamente la filosofía centrada en el cliente, ¿no? Algunos beneficios claros, bueno, para ser un poco más rápido, lo que son la mejor del time to market, ya está explicado, mayor foco en el cliente, obviamente por la filosofía centrada en el cliente, para hacer ya netamente desarrollos más certeros, ¿no? El empoderamiento, compromiso y sentido de pertenencia, sí, porque ya estamos hablando de que en el manifiesto ágil hablamos ya de equipos autoorganizados, de equipos multidisciplinarios, y por lo tanto requieren de un empoderamiento dentro de la organización para establecer compromisos, ¿no? La mejora en la definición de los objetivos, sí, porque esto, al tratarse de reflexión o de inspección en tiempos cortos, aporta la especificación o tener mayor detalle de lo que se está construyendo o sobre los objetivos que se tienen, ¿no? Y el aumento en la inercia de la transformación y mayor conocimiento transversal sobre agilidad. Principales obstáculos en la adopción ágil. Ok. Según la encuesta nos dice que el 49% de los encuestados, ¿no? Sobre los encuestados indica que es la resistencia al cambio. Sí, lo que pasa es que esto es una nueva forma, implica una nueva cultura eh, de entendimiento, implica establecer ciertos pilotos para comenzar a desarrollar esta adopción, ¿no? o esta metodología. Y obviamente vamos a encontrar todas las resistencias que hay, sobre todo en aquellos áreas que son catalogadas como islas, ¿no? El 20% habla de asuntos regulatorios. Sí, lo que pasa es que al implementarse este tipo de marcos, todavía no hay mucha definición o normas técnicas que aboquen al desarrollo e implementación de esta gestión. Ya algunas instituciones ya han comenzado a desarrollar estos marcos o procedimientos o normas, ¿no? para poder implementar, pero en el caso del Estado todavía sigue siendo un poco vago, ¿no? El 13% habla de la falta de entrenamiento. Sí, es importante que para desarrollar esta adopción ágil o este marco ágil, las personas que lo hagan sí estén entrenados, y para comenzar a difundir en la institución de cuáles son los beneficios que pueden otorgar este enfoque, ¿no? El 9%, bueno, ya lo vimos un poco, habla de los silos de las áreas. Esas son las famosas islas de entre áreas que no comparten información, ¿no? La encuesta también habla un poco de las áreas que han adoptado la filosofía Agile, ¿no? o ágil. En este caso, el 30% se refiere a lo que es el software, ¿no? 29 en áreas de innovación. Obviamente, si ya existe una oficina de innovación o modernización, obviamente son los inmediatos a adoptar la filosofía de marco ágil. 14, como vemos,
por ciento habla también de áreas de recursos humanos. Sí, porque cómo adopta un área de recursos humanos en la filosofía Agile es por un tema de los equipos motivados o los equipos organizados y multidisciplinarios. Un poco también hablamos de los presupuestos invertidos según la encuesta de Everest, que en el 2017 hay un 7%, bueno, lo que es mayores a 5 millones de inversión, en el 2018 33% y en el 2019 37%. Esto va de subida en todo caso. Las metodologías más adoptadas en las organizaciones son, en este caso, según la encuesta, el 29% está adoptando Scrum, Kanban, y hay otros híbridos como son el Scrumban, ¿no? Otros híbridos como de repente utilizar Scrum, o utilizar XP, o utilizar Kanban con XP, o DevOps, ¿no? Y así sucesivamente. También habla de qué roles son los que en estos momentos están siendo más adoptados. Entonces tenemos ahí a roles, lo vamos a ver más adelante, lo que es el Scrum Master, el Product Owner. También está el tema del el arquitecto de sistemas, en este caso va de la mano con lo que es DevOps, ¿no? Y en el 16% tenemos el Agile Coach. 14% también en el equipo de desarrollo, ¿no? Bueno, de todo lo visto, ya más o menos que se puede entender qué es el enfoque ágil, qué valores tiene, qué principios tiene. Ya podríamos decir que somos una empresa ágil, ¿no? O sea, voy de la mano, después de este seminario, voy de la mano de mi jefe y más o menos le explico de qué se trata y el jefe nos dice, ok, entonces ya lo entiendes o estamos digamos, en una introducción a la agilidad, podemos hacerlo. Para hacer eso, ¿cómo emprender una transformación ágil? Se requiere principalmente cuatro categorías, ¿no? 4 requisitos. Para subirse al bus de la agilidad, se requiere sacar 4 tickets, ¿no? El primer ticket que debe sacar la empresa, si quiere desarrollar o quiere enfocarse en las metodologías ágiles, es siempre hacer un diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico interno, o también si no existe la capacidad, pueden contratar una auditoría, ¿no? Hay múltiples encuestas, bueno, hay varias encuestas para hacer este tipo de diagnóstico o autodiagnóstico, que también lo podemos compartir a todos ustedes, y ver el estado o situación en el marco de los enfoques ágiles, ¿no? Estoy utilizando Scrum, estoy utilizando Kanban, utilizo brainstorming o lluvia de ideas, principios o herramientas, digamos, de design thinking, ¿no? Es tener toda esa relación o estado de cara a qué cosa vamos a abordar, ¿no? Luego de ello es, el segundo ticket, es mejorar un poco el compromiso, ¿no? Y la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Hacer partícipe a todas las personas o equipos de desarrollo o equipos de trabajo que tuviera la empresa para obtener un foco, ¿no? Obtener un objetivo claro y comenzar a minimizar errores en los proyectos, ¿no? Asignar roles específicos y mejorar, sobre todo mejorar la experiencia del usuario, ¿no? El tercer ticket sería mejorar la calidad de los procesos, ¿no? Encaminar a la empresa a la satisfacción de sus empleados. Estos van sobre todo justo por las oficinas de recursos humanos, ¿no? O aquella persona que gestiona talento en su proyecto, ¿no?
De ahí es un tema de ver si todos están especializados en el tema, ¿no? Haciendo estas preguntas, estamos haciendo las tareas acorde a sus capacidades, ¿no? Porque es posible que un jefe otorgue unas ciertas actividades a un personal que, digamos, no tiene todas las capacidades desarrolladas, ¿no? Eso habría que también hacer una evaluación. Y por último, es formar los equipos multidisciplinarios, ¿no? Crear equipos especializados, entrenarlos y sobre todo que comiencen a reflexionar a sí mismos para obtener velocidad. Ok, complementario a lo anterior, esta es otra forma también de empezar el proceso de cambio. En este caso es el proceso de cambio de 8 pasos de Kotter, ¿no? Kotter y Cohen, en su libro que dice The Hero Chain, ¿no? Habla de estos 8 puntos. Crear sentido de urgencia, coalición para liderar el cambio, crear una visión para el cambio, comunicar la visión, eliminar obstáculos, asegurar triunfos a corto plazo, muy importante, construir sobre el cambio, es decir, reflexionar, ¿no?, sobre lo ocurrido y anclar el cambio en la cultura de la empresa. Esto quiere decir, poco va con el tema de lecciones aprendidas. Ok, ¿cómo empezar? Sobre una idea, una necesidad o problema a resolver, yo a ello le tengo que incorporar una capa de los valores ágiles, ¿no? Una vez que ya obtenga, entienda y sobre todo sobre ese problema, qué principios o qué valores se tienen que desarrollar, vayamos entonces a la siguiente capa, que son los principios o los 12 principios ágiles, ¿no? Sobre eso reflexionamos y estructuramos la documentación. Y una vez que obtenemos esa capa, ya podemos aplicar las prácticas ágiles, como en el caso de Scrum, Kanban, Design Thinking u otras, ¿no? Ok, entonces veamos un poco estos 3 métodos o marcos ágiles que se han mencionado en toda la presentación, ¿no? Ok, empecemos con Scrum, ¿no? Scrum lo vamos a hacer de manera rápida porque para eso hay el tiempo apremia y hay otro seminario, otro webinar que habla de la introducción a Scrum, que en los próximos días se va a estar dando. Entonces, Scrum como tal es un marco de trabajo para el desarrollo ágil. Posee eventos o posee ceremonias, roles y artefactos y trabaja sobre la iteración y el incremento. Digamos que los artefactos, para ir avanzando, hablamos del Product Backlog, que digamos es la lista de todas las necesidades o requerimientos del cliente. Hablamos del Sprint Backlog, que digamos es la selección de aquella lista, ¿no?, para ser especificada y pasar por el proceso de Scrum. En este caso son el Sprint como tal y desarrollando los eventos, las ceremonias, que son la planificación del Sprint, la reunión diaria, la reunión de revisión y la reunión de retrospectiva. ¿Para qué? Para otorgar un incremento siempre al final del sprint, ¿no? Todo ello se desarrolla bajo ciertos roles. En este caso, tenemos ahí al Product Owner, o dueño o propietario o dueño del producto, que es el, digamos, que interactúa con el cliente, ¿no? Nos especifica o hace detalle de todos los requerimientos y traslada esas especificaciones al Product Backlog, ¿no?, o a la pila de productos. Hablamos también del Scrum Master, que es, digamos, el facilitador de todo este proceso ante la institución, ante la organización, como un, digamos, que entendido del tema de Scrum, ¿no?, y apoya
y libera los impedimentos hacia el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo como tal, ya lo hemos visto también en láminas anteriores, debe ser un equipo autoorganizado, ¿no? Motivado y que toma también sus propias decisiones internas de cómo desarrollar o cómo generar incremento sobre el proceso o el proyecto que se está desarrollando. Siempre sobre el método o el marco Scrum trabaja sobre 3 pilares, ¿no? Lo que es la transparencia, lo que es la inspección y también lo que es la adaptación. Para lo que es Kanban, ya existe, si hablábamos de 3 pilares, para Kanban sí existe múltiples valores, ¿no? Que son en la parte izquierda. Como tal, Kanban es un método para gestionar el flujo de trabajo. O sea, se enfoca básicamente en el proceso, en el flujo de información, en el flujo de una pila de producción, ¿no? Basado en Lean, como ya lo vimos en la parte de la historia, ¿no? Y en lo que es la teoría de las restricciones, ¿no? Y su gestión siempre va a ser visual, ¿no? Todo el proceso puede ser visible a través del tablero Kanban, que está en la parte superior derecha, ¿no? Y a su vez, siempre Kanban va a ser entrega al final del proceso de un incremento, ¿no? Hablamos ahí de términos como WIP, ¿no? Que es para limitar el trabajo el trabajo de progreso, ¿no? Que existe. Hablamos de que tiene algunas filosofías, se incorporan algunas filosofías como el Just in Time, el JIT, que es la entrega de producto, pero solamente en aquello que es requerido, ¿no? Y hablamos del Jidoka, lo que es un poco que en el momento que está en producción, si se detecta un defecto, entonces el proceso se paraliza, porque la idea es garantizar la calidad total, ¿no? En Kanban existen roles, pero no son obligatorios, ¿no? En este caso aparecen lo que son gestor de peticiones de servicio, que es un símil al dueño del producto en Scrum, y el gestor de prestación de servicio, que le llaman en Kanban Flow Master, y el símil sería el Scrum Master. También contiene eventos o ceremonias a los que le llama cadencias, que son desarrolladas en todo el proceso, ¿no? De forma trimestral, la revisión de estrategia, la revisión de operaciones, la reunión diaria de Scrum, aquí sería, digamos, la reunión de Kanban, ¿no? La reunión diaria, acá hay una reunión de reabastecimiento y también interviene la reunión de planificación. Lo que es un poco el design thinking, esto se basa más que todo para la resolución de problemas, ¿no? Como se dice, la metodología que facilita la solución de problemas, el diseño y desarrollo de productos y servicios. Habla también de equipos altamente motivados y utiliza innovación y creatividad como sus motores. Obviamente pasa por un proceso creativo, ¿no? Habla de la resolución de problemas a través de creatividad, ¿no? En este caso, lo que es enfocarse en valores humanos, no lo digas, dice, muéstralo, habla un poco de la interacción sobre el storytelling, ¿no? La colaboración, que es radical, habla del entendimiento también del proceso, hay que entender para comenzar a dar ideas, ¿no? Y la cultura de establecer prototipos y incita a la acción, ¿no? Luego el proceso de diseño, sus fases son lo que es empatizar, definir, idear, establecemos los prototipos y evaluamos toda la solución, ¿no? Las herramientas que usamos ahí son qué, cómo y por qué, son las 3 preguntas fuertes que se desarrollan ahí. Hablamos también, ya lo dijimos antes, el mapa de empatía, ¿no? Qué es lo que se dice, qué es lo que se hace, qué es lo que se piensa, qué es lo que se siente, o se presiente, ¿no?
Hablamos un poco ya del storytelling, lo que es el mapa de experiencias. Desarrollamos flujos, o en este caso dibujos, que simule, digamos, la interacción que va a establecer el usuario, el cliente, sobre el proceso, ¿no? Asimismo, tenemos lo que es, hay una herramienta que se llama Define el problema jugando, que es más parecido a las historias de usuario que se establecen en Scrum, que es el usuario necesidad, por qué, y ahí el contexto, ¿no? Entonces, en Scrum, digamos, se hacen definiciones de historias de usuario como yo como usuario, ¿no? Necesito, digamos, un sistema de login para implementar o conectarme a la red de la empresa, ¿no? Es más o menos así como es el formato que se desarrolla en este tipo de herramientas. Bueno, ya es casi la parte final. Hablamos un poco también de la gama de certificaciones de Agile, que en este caso existe para SerVoin, ¿no? En el caso de Scrum, SerVoin tiene una gama de certificaciones, ¿no? Hablamos desde lo más básico, que es el Scrum Foundations, Certified Expert. Las rutas ahí, en este caso, estamos hablando ya de acuerdo a los roles que tiene establecido el Scrum, que es el Scrum Master, el Scrum Product Owner, el Scrum Developer, ¿no? Y de ahí podríamos continuar con otras rutas como el avance Scrum Certified Expert y el Agile Coach, ¿no? O la gama de Kanban, SerVoin también tiene lo que es el Kanban Certified Associate, lo que es el Design Thinking. También hay otras certificaciones también para DevOps, el Agile Text y lo que es la innovación. Y bueno, esto ya para finalizar es digamos, son preguntas de examen que se desarrolla para las certificaciones. Y aquí se han colocado 4 preguntas que más o menos atiende a todo lo que se ha impartido en este seminario, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un valor del manifiesto ágil? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Aquí tenemos lo que es el equipo sobre el gestor de proyectos, responder al cambio sobre el seguimiento de un plan, siguiendo un plan sobre la respuesta al cambio y la negociación del contrato sobre seguir un plan. ¿Cuál sería ahí la respuesta? En el punto 2, Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas complejos adaptativos. ¿Es verdadero o falso? Hemos hablado bastante de lo que es adaptar, ¿no? Adaptarse al cambio, ¿no? Y si renombramos, colocaremos ahí los métodos ágiles son marcos de trabajo por el cual personas pueden acometer problemas complejos adaptativos. En el caso de la primera, vamos a desarrollar, sería la B, ¿no? Que es uno de los valores del manifiesto A. En el caso de la pregunta 2, es verdadero, porque siempre hablamos de la resolución de problemas de forma adaptativa. En el caso de la pregunta 3, marque las técnicas que son consideradas como enfoque ágil. Ahí tenemos cascada, Scrum, Kanban y RUT. En este caso, la respuesta sería Scrum y Kanban. Y por último, el manifiesto ágil se enfoca en X valores y Z principios. ¿Cuál sería la respuesta? Ya hemos visto que el manifiesto ágil son 4 valores
y 12 principios, ¿no? En este caso, la respuesta sería la D. Bueno, ahí están las respuestas. Y bueno, eso sería todo respecto al seminario. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido lo que se ha impartido, ¿ya? Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta sobre lo impartido, sobre lo que es el marco, la metodología ágil? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, en todo caso, ya entonces damos por cerrado el seminario y los invitamos al siguiente seminario, que es la próxima semana, donde hablaremos ya netamente de la introducción a Scrum, ¿no? Todo lo que es Scrum, sus principios, sus artefactos y ceremonias. Muchísimas gracias.